una charla, una deuda pendiente que teníamos con el equipo de AGA de Venezuela, que estaba programada para el martes, pero ya la pudimos retomar para hoy. Vamos a hablar, bueno, le hemos denominado programaciones para proyectos de impacto social, pero realmente eso es solo una especie de puntalazo para poder hablar sobre lo que significa este tipo de esfuerzos y cuando se trabajan con comunidades, o sea, cómo se llega a destilar un proyecto y a darle programación y a darle un sentido, una vocación. Entonces, somos la plataforma Justicia Espacial. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre Nos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. El evento de hoy va a ser grabado y va a ser compartido en las principales redes. Presentarlos un poquito. Somos un cuerpo docente en este momento que integramos 6 colaboradores. Desde la plataforma tenemos a Sharon Salas, Alexandra Valverde y Alejandra Fernández. Y desde directamente profesores de Uberitas tenemos a Alonso Gamboa y Cristian Álvarez y su servidor Mike Smith. Tenemos también, es un evento que también nos invita el director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. Y por supuesto nuestros estudiantes de esta iteración de taller 12, que es un taller previo a la tesis, al proyecto de graduación. Para hoy, me estaban comentando que vamos a tener solamente a Nelly y a Gabriel, pero bueno, Elisep también, desde ya un abrazo, porque nos acompañó también en uno de los primeros conversatorios y pues siempre va a ser un placer tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Voy a leer la biografía de los tres un momentito. Vamos a ver. El Estudio AGA de Caracas, Venezuela, es un equipo que reúne disciplinas del diseño y el fenómeno urbano como estructura colaborativa que crece y mengua en función de proporcionar alternativas derivadas del conocimiento y la experiencia enfocados en el desarrollo de líneas de investigación aplicadas a las prácticas humanas, los objetos y el territorio. Gabriel Visconti Estopelo, arquitecto titulado Escuela de Arquitectura de la FIA USM Caracas, Venezuela, diploma en Diseño e Innovación Social de la UCAB Prodiseño Caracas, Venezuela, estudios en Planificación Estratégica Urbana del Instituto de Urbanismo de la FAU UCB Caracas, Venezuela. Nelly Maurera, geógrafa titulada Escuela de Geografía de la FHIE de la UCB de Caracas, Venezuela, maestrante en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social Claxo, Argentina, diploma superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social Claxo, Argentina, y estudios en Planificación Estratégica Urbana del Instituto de Urbanismo de la FAO UCB Caracas, Venezuela. Y Eliseo Manuel, socióloga titulada de la Escuela de Sociología de la FACES de la UCB, estudios en Juventudes en Contexto de Violencias, Escuela de Sociología de la FACES de la UCB y estudios en Planificación y Estrategia de Diagnóstico Comunitario Participativo de la Escuela de Sociología de la FACES-UCB. Bueno, es un placer tenerlos por acá. Esta es la plataforma Justicia Espacial. Como ustedes bien saben, es una plataforma que se dedica a comprender, compartir y desarrollar proyectos en esta materia y promover agencias e intercambios multisectoriales, comunitarios y a través de las disciplinas. Pueden seguirnos en www.justiciaespacial.com y en nuestras principales redes sociales. Nos gusta proponer justicia, la participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Para hoy el tema que nos convoca, decíamos al inicio, que es programaciones para proyectos de impacto social. Greenwood y Levin afirman, por un lado, que la hermenéutica es una forma no solo de acción, sino también un método de pensamiento. O más bien, lo dije al revés, disculpen. Es una forma de acción y no solamente un método de pensamiento. Nos interesa la hermenéutica a la hora de trabajar en el sitio, en el territorio, en el contexto, para explicar y darle sentido a los proyectos. Este diagrama que Álvarez trabaja las 5 formas, el que lo interpreta, las 5 formas de opresión de Iris Young, que habla sobre más bien 5 formas en las cuales se genera justicia espacial a través de la calidad de vida, el respeto, la dignidad, la libertad, la democracia y la cohesión o la integración. Son situaciones que nos interesan como filtro para entender eso. También parte de la vocación de este taller es, o de este espacio plataforma, es que la participación genera confianza y esto genera pertenencia y que las capacidades importantes a la hora de trabajar en el campo son la comunicación, la organización, la gestión, la planificación.
Y esto es un esquemita que hemos discutido también en el taller, que tiene que ver con estas fases desde cuando uno se inspira, idea e implementa. Y digo, cuando uno, me refiero a un esfuerzo colectivo, donde hay participación y confianza y que estas van creciendo en el tiempo, dependiendo de las actividades, los talleres, las estructuras organizacionales y los programas o proyectos que se ejecuten y van en beneficio de la pertenencia. Por otro lado, Hart habla en su escalera de participación que existen distintos grados o niveles de vinculación. Evidentemente, lo que nos interesa es lo de arriba, donde verdaderamente la población es parte de esto, y no abajo, que solo se utilizan a las poblaciones para decir que se hizo un esfuerzo de legitimar esto, y todo lo contrario, más bien esto viene de la gestión y la propuesta. Este esquema también ha sido de interés del Human Centered Design de IDEO, donde se dice de dónde se comienza, qué es lo deseable, pero es importante para no generar falsas expectativas, qué es factible, qué es viable a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. A nivel de programación, con sentido y arraigo, evidentemente esto es algo que es de relevancia para la conversación de hoy, porque el cómo se define el programa de un proyecto es lo que hace que haya pertenencia y que la gente se sienta parte de un todo, que al final un desarrollo de una pieza de infraestructura no es absolutamente nada si no tiene los programas de sustento que hace que suceda en el tiempo. Hemos hablado en este taller de cosas muy técnicas, muy básicas, ¿verdad? De cómo se define una zona de acción en materia de justicia espacial, cuáles son sus subcomponentes, cómo se cuantifica, se cualifica y se generan esquemas espaciales, cómo se establecen programas básicos o sistemas de organización a nivel espacial, matrices de relaciones, todo esto, digamos que es técnica básica a la hora de programar, y después establecer prefiguraciones que parten de entender la habitabilidad del espacio, uso, ocupación, cantidad, requerimientos específicos de iluminación, ventilación, tipologías, si estamos hablando de proyectos que tienen una planta profunda o tienen un patio interno, son lineales, son compuestos, son aspectos ya más estrictamente disciplinares, pero no dejan de ser relevantes porque al final la decisión que se tome va a tener una repercusión si vamos a prevalecer formas injustas o por el caso contrario va a haber una justicia en el espacio. También nos interesa la parte de cómo cualquier cosa que se programe es un evento, tiene intensidad y tiempo, y esto alimenta la vocación de los espacios que estamos pensando. Y obviamente todo es un esfuerzo colaborativo, todo es un esfuerzo que se co-crea, se presenta, se interioriza, se generan patrones de diseño en función de esto, que después son aterrizados sobre un territorio, se validan para llegar a un consenso en donde no es una línea de nada más hacer un proyecto y llegar a ejecutarlo con la menor cantidad de fondos posibles, sino más bien cómo la comunidad es parte de estos distintos procesos para poder hacer una diferenciación de una pieza típica de infraestructura machotera de cualquier ente gubernamental, y más bien lo que se busca es algo que se hizo con la comunidad y que realmente responda a las aspiraciones en el tiempo y en el espacio de lo que se quiere. Entonces, para hoy tenemos al estudio AGA. Gracias por acompañarnos y bueno, el espacio es todo suyo. Desde ya un gran abrazo y qué placer poderlos tener aquí con nosotros. Adelante. Gracias, Mike, por la presentación. Vamos a procurar hacerlo a dos voces, ¿ok? La voz de Nelifed y mi voz, en la medida que vamos documentando algunos contenidos. Para compartir pantalla, a ver. Un momentico. Me avisan, por favor, cuando estén viendo. Vamos a ver. ¿Ven ya en pantalla? Se ve una pantalla negra nada más con el cursor. Ok, a ver, ¿cómo hago? Mostrar, acceder a pantalla completa. A ver. Un momento.
momento. Ahora se ve la presentación de PowerPoint. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno, como te decía Mike y todo el equipo de los Justicieros Espaciales y de la Universidad de Veritas, pues muchas gracias por la invitación. Sobre todo porque consideramos que es un espacio que se alinea con nuestros intereses cotidianos, nuestros intereses ciudadanos y nuestros intereses disciplinares, que no son otra cosa que, o pudiéramos decir, que están muy vinculados a una forma de actuar en colectivo, promoviendo formas de colectividad que sean capaces de entender o de construir formas de aproximación espacial que permitan escapar de la idea de que el espacio es una cosa abstracta, de que es inerte, es vacío, cuando, por el contrario, como invita a reflexionar Lefebvre en el maravilloso libro La producción del espacio, que tiene que estar al alcance, de hecho, una producción social. Cuando se proponía el programa, el título para nuestra presentación, Nelly Fred y yo, el equipo, conversábamos sobre esa idea de la ciudad programada, o sea, cómo programar la ciudad. Y es que para nosotros la ciudad está altamente programada, es un asunto constante y cotidiano de programación, y tal vez la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo hacemos para impactar distinto? O, en ese sentido, ¿cómo hacemos incluso para impactar? Porque es que en la realidad, digamos, en la cotidianidad de la realidad, nosotros identificamos constantemente puntos de activación, dinámicas de gestión interdependiente en múltiples sitios, múltiples lugares que van conformando la realidad. Y es lo que nosotros entendemos como prácticas de acción directa en el espacio que van generando, digamos, dinámicas de relacionamiento, dinámicas de gestión que le van dando forma a la ciudad. Es decir, en resumen, la ciudad está programada y socialmente impactada sin necesidad de la participación del arquitecto. Pero rescato la palabra del arquitecto o de las otras disciplinas del diseño o del fenómeno urbano, como por ejemplo el caso de Nelly Fred, que es geógrafa. Rescatamos la idea de participación porque es que en ella se pudieran resumir, de hecho tú, Mike, en la presentación compartías la escalera, este ejercicio de la escalera de la participación, y estamos convencidos de que ciertamente hay distintas formas de participar, distintos alcances de la participación, y en ese sentido distintas acciones. Por ejemplo, un caso típico de una forma de participación es una asamblea de vecinos y vecinas donde se toman decisiones que tienden a estar asociado al bienestar común y al bienestar colectivo, y eso no es falso. Pero la otra cara, o al menos una de las caras de ese poliedro llamado participación, también es que la gente se reúne y toma decisiones para diferenciarse del desconocido, para segregarse del otro, y en ese sentido promover formas de espacialidades, ¿ok? Que poco a poco se separan de esa idea bienaventurada de que la participación es una cosa lindísima. Vale acotar, por ejemplo, que esta edificación hecha por un arquitecto, una caseta de vigilancia, en el año 2012 representó a Venezuela en la Bienal de Quito, una de las bienales más importantes del continente americano. Y esto es lo que Venezuela llevaba, ¿ok? La encarnación de la segregación, la encarnación de la diferencia, la encarnación del desconocimiento del otro. Pero también hay otras formas de participación que se vienen dadas por inacción. Es decir, esa participación que deviene en abandono, ¿ok? En abandono del espacio urbano. Y nosotros quisiéramos, a razón de eso, proponerles
entender el andamiaje de la participación no desde una escalera, sino desde los derechos. Y quisiéramos empezar por el derecho a saber, por el derecho a conocer las cosas, por el derecho a estar informado y por el derecho de en esa información seguir avanzando en la construcción de la ciudad. Y vamos a usar de excusa o de hilo conector una serie de proyectos. Tal es el caso de este es una parte diminuta del territorio del Parque Nacional más importante de la ciudad de Caracas, Parque Nacional Guayas Repano, que estaba siendo poblado en una cota que superaba el límite construible por la institución que regula el parque y bueno, surge la oportunidad de instituciones, equipos profesionales y vecinas y vecinos organizados en un formato de gestión denominado Consejo Comunal, de empezar a tomar decisiones a razón de esa desafectación del territorio del Parque Nacional. Y a razón de que las personas nos empezamos a relacionar, pues, en este tipo de dinámicas, digamos, de consulta, de difusión, de intercambio de conocimiento asociado a lo que implica estar en un territorio, digamos, nos vamos conociendo quienes vamos haciendo la ciudad. O tal es el caso en otro punto de Caracas, donde tras la oportunidad de desafectar unas viviendas que estaban corriendo riesgo de colapso, queda un territorio, digamos, en desuso, una tierra vaga que poco a poco se fue convirtiendo en botadero de basura y nuevamente nace esa construcción del derecho a saber qué oportunidades están latentes a razón de transformar nuestra realidad, de impactar, de programar la ciudad. Distintas dinámicas o, por ejemplo, esos puntos, esto es en una ciudad del centro-occidente de Venezuela, Barquisimeto, donde a razón de tener la oportunidad de tener un formato de vivienda adecuado y digna asociado a una política pública llamada la Gran Misión Vivienda de Venezuela, pues también se nos invita y nos relacionamos con vecinos y cada vez se va sumando mucha más gente para esta toma de decisiones sobre la cual poder estar informado. El segundo aspecto de este andamiaje de participación es el derecho a decidir y es en función de que hemos ido construyendo criterios en tanto vamos conociendo qué es lo que podemos hacer y qué está a nuestro alcance, pues vamos tomando las decisiones y permítanme conectar con el proyecto que les venía hablando en la ciudad de Barquisimeto y la política pública de vivienda nacional y en este territorio denominado Los Sin Techo que se va construyendo al norte, digamos, de lo que pudiera ser la ciudad consolidada y esta es la ciudad por nacer. Con los mismos gestores del barrio, pues vamos identificando cuáles son las alternativas asociadas a esta política pública, se desarrollan y se identifican a razón de la, digamos, de mapear y de cartografiar el territorio, 15 oportunidades de intervención de vivienda. O un caso en la ciudad de Caracas, y nuevamente, tras tener información y empezar a decir, bueno, aquí vivo yo, en esta calle pasa esto, aquí hay una práctica, hay estas formas de gestión con relación a los desechos y los residuos sólidos, o por ejemplo, los niños, aquí juego yo, a esta zona no puedo ir porque los adultos no me lo permiten, yo sueño la ciudad de esta manera, se van generando sistemas de representación que pueden ir direccionando los proyectos de manera complementaria. Nellyfred, si quieres aportar sobre esto. Sí, bueno, empezando por acotar que nosotros entendemos la participación desde el derecho porque entendemos la participación como una agregación de cosas, no como algo plano y tácito, sino una construcción de muchas cosas, sobre todo de derechos, ¿no? Y en este caso, el derecho a saber, pues está muy relacionado a, yo recuerdo una frase que nos dicen en la escuela de geografía desde que arrancamos,
que no puedes transformar algo que no conoces, ¿no? Y si lo que queremos es que un espacio, un lugar, tome un sentido nuevo, porque pues, pasando porque ya existe un sentido, pues tome un sentido nuevo, pues tiene que ser desde el conocimiento del espacio y de los propios actores y usuarios del espacio, que se construya esta nueva proyección, ¿no? Y de eso se trata el derecho a saber. ¿Quieres avanzar? Sí. O sea, continúa. ¿Cómo? Continúa. Ok. O por ejemplo, el caso, así como vamos sumándonos a causas que quieren gestionar el espacio público, también nos sumamos a causas que quieren gestionar la vivienda, por ejemplo. Y tal es el caso de la ocupación urdaneta en el centro de Caracas, donde a razón de entender que la vivienda es un derecho, pues nos incorporamos digamos, a esa necesidad de la vivienda digna y poder identificar a razón de talleres de diseño participativo, entender cómo la vivienda resulta ser más eficiente, o sea, es decir, ya tengo el lugar, ya garanticé mi oportunidad de cobijo en la ciudad, ya me hice un lugar en la ciudad, ahora este lugar tiene que ser apropiado y a razón de eso, distintos formatos de decisión a razón de la comprensión del espacio arquitectónico. O, por ejemplo, volviendo a aquel lugar que, digamos, se estaba convirtiendo en un basurero, en dinámicas asamblearias, se conoce el resultado de un diseño, digamos, producto de mucho tiempo de trabajo y de intercambio, y se toma la decisión de desafectar el territorio convertido en basurero para poder transformarlo en el proyecto soñado. Tal es el caso de un lugar en resguardo en este territorio cercano o colindante con el límite del Parque Nacional Guardia Repano, que los vecinos habían estado resguardando por más de 40 años. ¿Okay? Vale acotar que en la ciudad de Caracas, en los barrios caraqueños, el espacio ha sido una cosa muy preciada porque tiende a ser el espacio con latencia para la oportunidad futura. Y este espacio, a razón nuevamente de dinámicas de información, como hablábamos del derecho a saber, pues toma su siguiente momento en el derecho a decidir con la participación y la inclusión de distintas miradas para poder llegar a la toma de decisiones. Y este momento de toma de decisiones, pues incluso en casos, hemos tenido la fortuna de participar de procesos de toma de decisiones a través del sufragio. Es decir, se decide con el voto popular las propuestas o la propuesta a desarrollar. Nos llevaría a el tercer momento de este andamiaje propuesto, que es el derecho a hacer. Es decir, nos informamos, tenemos o generamos la masa crítica asociado a lo que queremos desarrollar y vamos a la acción, es decir, de la decisión tomada a la decisión hecha. Y en ese mismo lugar, que fue producto de toda esta dinámica de toma de decisiones asamblearias y de sufragio, pues, digamos, todos los agentes involucrados nos reunimos, nos reconocemos, cada quien aporta desde su especialidad. Esta foto nos gusta ponerla porque en esta conversación con los maestros herreros de la comunidad, ellos nos decían que el detalle que se había generado a razón de esta gradería, pues podía ser más eficiente si usábamos de segunda vida todo el desperdicio de los techos que estaban siendo cambiados en el barrio y que pues, se podían generar unas formaletas de losa de concreto aligerado para generar el piso. Bueno, cuando Johnny nos plantea esto, el maestro Herrero, pues hicimos prueba de laboratorio en sitio y evidentemente funcionó este paisaje, el paisaje de la segunda vida material y de la inteligencia colectiva,
popular asociada al proceso constructivo, pues termina cambiando de soporte y justamente en esa mezcla entre la experticia técnica y el conocimiento científico, pues el paisaje se va recreando a razón de ese intercambio. Y justamente un lugar que estuvo en resguardo durante muchos años en vacío se convierte en la oportunidad de ahora un lugar en resguardo para el encuentro, para la celebración, para la fiesta, para incluso proyectar los programas que estaban en las intenciones. Este lugar, que es como una suerte de parlamento abierto, de superficie abierta para la diversión y la fiesta, tiene en el basamento un espacio para la lectura, para el estudio, para la reunión de comunitaria, de los agentes comunitarios que hacen vida, pero sobre todo para reconocerse en la ciudad. Es decir, no es un espacio que se aísla de la ciudad y entiende el barrio como una cosa distinta, sino constantemente está entendiendo su lugar en la ciudad, justamente para fomentar, digamos, el reconocimiento de lo que nos es propio. Y es pasar, ese derecho a ser, es pasar del espacio en latencia custodiado al espacio latente y vibrante, nuevamente en custodia, pero con la intencionalidad, digamos, convertida de todas las agentes involucrados. Tal pudiera ser el caso de este espacio en Cumaná, en el nororiente venezolano, que se había convertido en una suerte de basurero público, producto del abandono del espacio público por las inclemencias. Bueno, digamos, uno de los factores pudiera ser, o que nosotros identificamos, fue la inclemencia del clima, y a razón de, nuevamente, ese andamiaje de derecho a saber, derecho a decidir y derecho a hacer, pues se toman acciones para limpiar ese lugar y ponerlo al servicio de la comunidad. El espacio queda limpio y lo que antes era un basurero termina reconvertido en un espacio público para, digamos, servir no solo a la comunidad, sino a los dispositivos de programación y de impacto social que había alrededor, como un preescolar, como una cancha de futbolito, termina siendo un teatro. Vale acotar que este lugar había sido en algún momento un autocine que cayó en desuso y bueno, se fue poblando a razón del desuso del autocine y terminó deviniendo en barrio. Uno digamos, de las instituciones públicas que acompañaron este proceso, que es el Instituto de Cine en Venezuela, pues planteaba que lleváramos al barrio el cine, o sea, la gente que fuera a las salas de cine para la cultura, y la propuesta del barrio era llevemos el cine al barrio, y a razón de eso un poco para cambiar la escala, digamos, fordiana del autocine, pues venía esta escala humana propia del cine vecinal. Pero también este derecho a hacer significa la oportunidad para reconocer otras prácticas constructivas, populares, culturales que estaban alrededor, y tal es el caso de un estimado conocido que le encanta que nos refiramos ayer a él como el terror del Oriente. El terror era maestro en tejer estas sillas plásticas, él es el terror, quien vivía muy cerca de la comunidad, pero no había entendido o no se había dado la oportunidad de entender que su arte, que su oficio, ¿okay?, podía cambiar de soporte y tributar a un escenario de generación del espacio distinto a la silla. Se incluye dentro del proceso, se dan talleres de capacitación, es decir, es muy típico en los pueblos venezolanos que cualquiera tenga una silla tejida en este material, pues, pero no todos saben cómo generarla, confeccionarla. Y bueno, el terror amablemente diseminó su conocimiento por el barrio para cambiarlo de soporte y sobre todo para generar un formato de espacio público que su mantenimiento y su co-construcción y su proceso de gestión tuviera un conocimiento enraizado en el lugar, es decir, que lo pudieran replicar y que lo pudieran mantener, y lo que justamente aquel lugar que era ese
lugar árido y un botadero de basura, pues terminaba ahora cambiando de soporte y siendo el paisaje para la construcción de la sombra, para la construcción del lugar, para el recreamiento de los niños y las niñas. Pero también el lugar para generar, digamos, la sensación de seguridad o, sí, funcionar a razón de construir la sensación de seguridad necesaria por se convertían en luminarias y en la noche contribuían a la ampliación del espacio público. Este derecho a hacer también está vinculado a un proyecto en ese sector del territorio del Parque Nacional Guardia Repano, donde nos convocan para entender cómo fortalecer ese enclave de barrio. Nos vinculamos con las vecinas y con los vecinos, y en el proceso que empezamos a generar las obras de mitigación de riesgo para poder avanzar en obras, digamos, propias del equipamiento, que van avanzando poco a poco, pues nos vamos, digamos, era evidente lo que teníamos alrededor, un poco la lógica del punto y círculo. Es decir, no es posible que tú impactes y programes un lugar y no seas capaz de ver a tu alrededor, y que ese alrededor sea impactado y vaya generando nuevos nodos de articulación y de impacto. Tal es el caso de Yuleisi, que es la chica que está ahí con sus niños, que no era posible hacerle una plaza al frente y no atender la vivienda, ¿ok? Entonces se la capacitó a ella, y se la acompañó en el proceso de consolidar su vivienda, y lo que era un rancho con una plaza al frente termina siendo una vivienda digna con una plaza. Es decir, empieza a consolidarse lo que socialmente la gente ha producido. Nelfred, te doy espacio si gustas. Continúa, va muy bien. Perfecto. Al final complementamos todo el asunto. Perfecto, China, gracias. Bueno, Gabriel, una consulta. La diapositiva que estás mostrando en tu computadora es la que son dos fotografías, ¿verdad? Sobre el autocine y la estructura color azul a la derecha. No. A mí se me quedó pegado en Katia Melcía en la sala de lectura hace rato, pero pensé que era mi computadora. Ok, ¿qué imagen están viendo ustedes ahorita? Creo que estamos viendo la misma imagen que ve en el IFRED. Si gustas, puedes dejar de compartir y volver a compartir. Ok. No, disculpas. Y tenemos la delante sin después de la zona de lectura. Exacto, de la zona de lectura. Ok, voy a volver a compartir. Me avisan, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Listo. Ok, aquí. ¿Qué están viendo ahora? Ahorita estamos viendo una cancha de fútbol. Ajá. Sí, ¿qué dice Parque Comunitario en la pantalla, Cumaná? Exactamente. Ok, estupendo. Bueno, este lugar que estaba en abandono, producto varias razones. Una, la violencia estructural, y otro, el clima. Referido al clima, permítanme decirles que Cumaná, que está en el norte-oriente, el nororiente de Venezuela, es un lugar donde la sensación de calor en la calle es muy alta, por lo cual la gente tiende a estar poco afuera, y eso colabora junto, insisto, a procesos estructurales de violencia, a que el espacio público sea un espacio olvidado. Había convertido a este lugar en un botadero de basura, y vale acotar que este lugar en su origen había sido un autocine. Por eso ven la pantalla ahí al fondo, y vivió unos momentos de reconfiguración territorial. Después vino la cancha, posterior a eso vino un preescolar, y en ese proceso se fue poblando de vecinas y de vecinos. En este mismo proyecto, pues viene funcionando el mismo andamiaje de participación que le hemos hablado. Es decir, es derecho a saber, derecho a decidir, ¿ok? Y derecho a hacer.
y ese lugar que se había convertido en un basurero, que era lo que directamente podíamos atender, porque no estamos en la capacidad de atender los problemas estructurales de violencia, pero entendemos que si hacemos más vida en el espacio urbano, pues los violentos tienden a desplazarse, pues este lugar se limpia, cambia su panorama de basurero y termina reconvertido en un espacio público gestionado vecinalmente y de escala humana. Esta imagen nos gusta porque plantea... Sí. Permíteme acotar algo aquí rapidito, ¿sí? Y es que aquí es obvio que como espacio está, digamos, delimitado en programación, es decir, hay una cancha evidente, pero terminó siendo un basurero. Y esto lo que evidencia es que no importa qué tanto diseñemos realmente el espacio o qué tanto definamos en términos de diseño, cómo se va a orientar, en realidad lo que configura el espacio y lo que lo programa tiene que ver con lo que venimos hablando de esta participación compuesta por todos estos derechos. Estupendo. Termina este mismo lugar, insisto, un punto de valor sobre el proyecto es la incorporación de distintas instituciones públicas del Estado venezolano. Tal es el caso de la que gestiona el cine, quienes tenían un programa que invitaba a las comunidades a ir a sus salas espléndidas y confortables, muy bien equipadas, y por el contrario, este Consejo Comunal lo que le propone a la institución es: nosotros tenemos las condiciones para recibir a personas en nuestra comunidad, más bien que el cine y que la institución venga al barrio. Eso pudiera ser algo, digamos, menor, pero entendemos que la gestión del espacio público es la gestión de su programación y no necesariamente la infraestructura construida, como les estaba diciendo en el IFRE. Pero también ese mismo proyecto permite reconocer a otros que hacen. Y esos otros que hacen son vecinos. Tal es el caso, como les decía, del terror del Oriente. Y el terror es un maestro en la costura, en el tejido, en la confección de estas piezas, estos objetos de silla, que además son muy populares en los pueblos venezolanos. Y el terror se prestó para diseminar este conocimiento que ha desarrollado, una técnica que ha desarrollado durante años entre sus vecinos, diseminarla entre sus vecinos para cambiarla de soporte y poder aportar al espacio público y a la generación de este nuevo equipamiento desde su conocimiento, desde su cultura, pero que lo cual directamente iba a impactar sobre la posibilidad de gestión de este espacio futuro. Es decir, cada madre o cada padre o cada joven que participó en la construcción, bien sea por herrero o bien sea por costurero en mimbre, pues iba a tener la posibilidad de formar parte de su proceso de mantenimiento hacia el futuro, incluso transformarlo, ¿ok?, hacia el futuro. Lo cual, bueno, evidentemente cambiaba de soporte y cambiaba de realidad, y en ese sentido el paisaje no como una cosa exteriorizada, sino como el ser humano en la construcción del paisaje pues se transforma, cambia, habita y socializa de una manera distinta. Este soporte nos parece importante, esta imagen, porque es que también promovía que el espacio público no es un asunto solo cuando hay sol, sino también tiene que ser vivido con vigor la mayor cantidad de horas. De hecho, un gran amigo dice que la buena vida es pública, y para que sea pública, pues digamos, tiene una gran cuota de estar afuera y de reconocerse con nosotros. En este proyecto, ustedes están viendo en este momento, ¿cuál fotografía? Ahora tengo miedo, ¿ah? No, yo. Hola. Estamos viendo una fotografía de un espacio con unas personas hablando. Listo. Estupendo. Estupendo, vamos bien entonces. En este lugar
del territorio colindante con el Parque Nacional Guerra Repano nos piden fortalecer este nodo. Por este punto pasaban personas hacia 3 sectores de barrio, es decir, es un nodo articulador del barrio y un nodo fundamental en el punto más extremo. ¿Cómo? Ok, en su punto más extremo. Indudablemente lo primero que hacemos es mitigar todas las vulnerabilidades asociadas a nuestro alcance. Posterior a eso se van, digamos, conformando las obras de infraestructura civil que van permitiendo el acondicionamiento del lugar. Todo esto, insisto, cada vez que les esté mostrando, que les estemos hablando de un proyecto, entiendan que han pasado por procesos de conocimiento público, por decisión y deliberación pública, diseño participativo y construcción colaborativa en todo lo amplio que puede significar esta noción. Pero en ese ir actuando, pues era muy difícil no darse cuenta de todo lo que está alrededor, y les hablaba de la lógica del punto y círculo. Es decir, uno programa e impacta en un punto, pero hay un contexto que tiene que, digamos, de alguna manera nutrirse y verse beneficiado de esa incidencia. Tal es el caso de esta vecina, que la apoyamos material y formativamente para que junto con nosotros pudiera darle forma a su vivienda, pasar del rancho a, digamos, a casa, a vivienda adecuada. Y indudablemente retomo la idea de la construcción del paisaje no como un asunto exteriorizado y material, sino como un asunto que se va latiendo en cada una de las personas. ¿Ok? Ese paisaje que no pierde la posibilidad de reconocerse dentro del territorio, porque gran parte de lo que queremos promover es el sentido de entender lo que nos es propio y de que tiene mucho valor. Esta es la mamá de ella, que bueno, indudablemente la vida se transforma y permite consolidar lo que pudiera ser el cuarto derecho del que queremos hablarle, que es el derecho a la ciudad. Nelifred. Continúa. Perfecto. Este derecho a la ciudad pues está altamente fundamentado no solo en habilitar las posibilidades de lo que ya está, sino también soñar a razón de eso lo próximo por venir. ¿Ok? Mike hablaba de la inspiración en ese primer momento de la participación, y yo me atrevería a aportar que también tiene mucho de expiración. Es decir, uno se inspira o uno asume algo, pero también lo hace, y ahí es cuando logra, desde nuestra perspectiva, caminar hacia el cuarto paso del derecho, o sea, el cuarto paso de la participación, que vendría a ser el derecho de la ciudad. Y este es un equipamiento que había autogestionado a los vecinos para, bueno, recrearse. ¿Ok? Digamos, un esquema recreativo que escapa de la lógica normada de las instituciones que regulan el deporte, pero en todo caso era la oportunidad que habían encontrado ellos para tener vida pública saludable. A razón de un andamiaje de mucho intercambio sobre qué era posible desarrollar, pues durante varias semanas empieza un proceso constructivo donde se reconocen los saberes ya instalados dentro del barrio, pero también se invita a otras personas a que formen parte de un proceso de aprendizaje que pudiéramos denominar como un edificio escuela. ¿Ok? Entiendan estos proyectos como un lugar donde se aprende haciendo. Y en la medida que se va haciendo, pues los procesos cíclicos aparecen. O sea, es decir, el derecho a decidir vuelve a aparecer. No es un paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, sino son procesos cíclicos donde constantemente haces, constantemente decides, constantemente te aproximas en la construcción del derecho a la ciudad. Y lo que había sido en algún momento una construcción en ruinas, termina siendo un equipamiento que mantiene las características propias del sitio, es decir, escapa de las dimensiones reguladas,
escapa de la normativa que fundamenta la práctica del basquetbol, el futbolito o el voleibol, pero permite, digamos, fortalecer lo que ya estaba latente y consolidar el barrio desde esa mirada del derecho a la ciudad. Son edificaciones que terminan consolidándose a razón de la materialidad propia del dominio del conocimiento que está instalado, es decir, no lo hace una contratista que viene de afuera, sino como les decíamos, son las mismas personas. Si hay herreros, pues el equipamiento tendrá un mayor componente de carpintería en metal. Si hay más albañiles alrededor, pues tendrá una cuota de obra húmeda mayor, y en ese sentido va tomando forma digamos, el público anterior o el usuario anterior que ya había programado la ciudad, pues lo que tiene es más fuerza para seguirla programando y la tienda. Incluso gran parte de las personas que no habían estado, pues ahora tienen la oportunidad de aproximarse a ese lugar. O sea, ya no es el lugar para unos pocos, sino es un lugar para los muchos. En la construcción de esta idea que hablábamos de ampliar las colectividades, como verán, son proyectos que se acomodan a la realidad de lo que es viable, de lo que es posible, de lo que además tienen la capacidad las propias comunidades de gestionar. Y esta idea del derecho a la ciudad, como les decía, también se reconoce en la oportunidad cuando, por ejemplo, las redes sociales de la principal revista del baloncesto profesional venezolano reconocen un lugar construido por jóvenes en un barrio caraqueño, en la periferia, ¿ok?, que no tiene medidas ni estándares físicos propios de la práctica del baloncesto, pues se da la oportunidad de incluirlo dentro de su difusión. Y no solo eso, sino además la oportunidad, por ejemplo, de Eric, ahí lo verán el usuario como DJ Eric el Negro, se siente orgulloso de que gente se pregunte si esa cancha existe y él dice sí, y es en mi barrio. Esto además permite vincularse con otros procesos que se van dando en la ciudad, con otras oportunidades de construir este hermoso derecho a la ciudad. Y no solo se queda estático en el tiempo, sino además este equipamiento es un claro ejemplo de lo que Jane Jacobs hablaba de ser presa de su propio éxito. Es decir, ha vivido tanto desgaste producto de su uso que ha tenido que vivir distintos procesos de mantenimiento, lo cual habla indudablemente de la capacidad de gestión o la capacidad de autogestión que tienen las personas cuando se autodeterminan a vivir. Por ejemplo, en este proyecto que les hablaba de las viviendas en Barquisimeto, en el centro occidente del país, pues nosotros nos tocó liderar la experiencia de vivienda. Esta era la vivienda es la vivienda que en gran parte de los lugares de Venezuela entrega el Estado. Nosotros tuvimos la oportunidad de vincularnos con quienes gestionaban en este sector esa política de vivienda y le indicábamos que con la misma cantidad de materiales, con el mismo recurso económico, podíamos generar una condición de vivienda menos estandarizada. Este dibujo, para mí y para nosotros, para el equipo que participó en ese momento del proyecto, pues es la síntesis del derecho a la ciudad. Lo hizo Moisés, el niño de la familia Marchán, quien cuando se le propone cómo entendía su casa en diferencia al modelo, digamos, del esquema de la política pública de vivienda unifamiliar, pues él incorporaba una cosa que tal vez para ustedes que son arquitectos de formación es evidente, que es el patio interior, pero nos sorprendió que un niño de 7 años lo tuviese tan incorporado. Ella es Aura, la mamá de Moisés. Esta era su vivienda y a razón de la misma dinámica que le hemos venido hablando de estar en conocimiento de las cosas, tomar decisiones como lo hizo Moisés sobre cómo quiere que sea su casa y poner manos a la obra, pues junto con los vecinos del sector fueron contratados con los mismos recursos económicos que hubiese sido contratada una contratista, valga la cacofonía,
y una experiencia de vivienda escuela para ir dándole forma a la casa de la familia Merchant, donde además tuvimos la oportunidad de participar con mujeres asociadas a los procesos constructivos, cosa que no es natural ni es habitual todavía en el contexto venezolano. Mujeres que dominaban el acero de refuerzo, mujeres que dominaban la técnica constructiva de la albañilería, mujeres que dominan la técnica del desarrollo de las instalaciones eléctricas, y todas estas mujeres y hombres, vecinos todos de Aura, pues colaboraron para que la vivienda de Aura fuese distinta y fuese parecida a lo que Moisés soñaba como una vivienda adecuada. Esta vivienda, digamos, tiene esta naturaleza, no porque quiera exotizar al barrio, digamos, en términos de la obra cruda o el bloque en vista, sino cuando se presentó la oportunidad de frisarla, de darle el friso acabado, ahora más bien nos planteaba que ese recurso, en vez de gastarlo en friso, pues bueno, se terminaran de asumir algunas comodidades internas, por ejemplo, tener lavadora, o por ejemplo, tener nevera. Ante eso, pues digamos, no tenía sentido frizar la casa si por dentro no hay nevera, ¿no? ¿Cómo conservar tus alimentos? En todo caso, resulta ser una vivienda que no escapa de la escala del barrio, no escapa de la realidad del barrio. Tiene el patio interno, cosa que Moisés agradece. Es una vivienda que permite estar ventilada constantemente y genera, digamos, el confort climático necesario a razón de la insolación y de la brisa. Hemos ido repetidas veces a visitar. Y por último, ustedes dirán por fin, permítanme por favor saber qué imagen están viendo. Vuelvo a sentir miedo. Estamos en Caracas, me parece. Estupendo. No. Ah, sí. Correcto. Este es el centro de Caracas, y parte de fomentar ese derecho a la ciudad también tiene, digamos, la cuota de entender cómo nosotros ya no solo formamos parte de procesos para otros, sino también formamos parte de procesos para nosotros mismos que tributan a la ciudad. Y tal es el caso de esta edificación que digamos, a razón de un proceso de expropiación por parte del Estado venezolano, había quedado en abandono. O sea, el Estado venezolano le expropia esta edificación a unas personas que se habían dedicado a dos cosas. Uno, las economías de la tercerización del cuerpo ajeno, y dos, la economía ludópata del despojo a razón del juego. Nosotros le propusimos a la alcaldía, quien estaba en custodia de la edificación, que era posible entender la economía no como una forma de despojo o de tercerización y de la explotación de las personas, la explotación sexual de otros, sino la economía podía tener una convicción profundamente transformadora asociado a una lógica cultural. Este edificio, en este proceso de abandono, había quedado de esta manera, y a razón de invitar y de sumarnos a distintos agentes urbanos de la ciudad de Caracas, pues empezamos a darle forma, y también a razón de la confianza de las instituciones públicas, empezamos a transformarlo, empezamos a abrir el edificio, distintos equipos profesionales, lo que antes era, digamos, un depósito de nada, termina siendo el espacio para que breakdancers, músicos hagan vida. Bueno, actualmente no, porque estamos en confinamiento, pero hasta no hace más de un año, antes que nos sucediera esto, producto de nuestra irresponsable manera de existir en el planeta Tierra llamada pandemia, pues este lugar era un lugar muy vibrante que servía de espacio de encuentro para el reconocimiento de distintos agentes culturales de la ciudad de Caracas, o de agentes de activación, por ejemplo, como este equipo de patineteros, a quienes se invita a que se codiseñe una oportunidad de equipamiento pop-up en el techo de la edificación, que por autoconstrucción durante varias semanas con estos patineteros termina siendo un lugar de activación en el techo
de la edificación. Todo este andamiaje que le hemos hablado de la participación construida a razón de nuestros derechos es para que, o es para dejar en claro que para nosotros los derechos son la infraestructura y son la infraestructura que puede hacer posible la generación de una idea, de una noción que venimos trabajando en el estudio que entendemos como urbanismo abierto. Nelly-Fred, ¿me ayudas mientras tomo agua? Sí, claro que te ayudo. Bueno, hay un tema ahí importante que venía pensando en la medida que Gabriel pues disparaba todo lo que viene diciendo, y tiene que ver con esta idea determinista de querer definir los espacios, ¿no? De creer que una cuestión específica como el diseño o una cuestión específica como la voluntad o como la voluntad de algunos poderes o como intenciones institucionales, pues determinan efectivamente la programación de los espacios y que está totalmente errado, pues lo que nosotros proponemos o queremos, hemos procurado lograr desde todos estos proyectos y nuestra intervención en estos proyectos es más bien volcar hacia el posibilismo en todos estos espacios, ¿no? O sea, esta última ejemplo que es Casino, pues definitivamente plantea que existen 1 millón de posibilidades dentro de una misma infraestructura en medio de una ciudad donde no hay, donde es difícil encontrar un espacio para construir este tipo de actividades, para programarlo de esta manera, y termina pues derivando en una posibilidad más de construir derecho a la ciudad y no la ciudad determinada por un tipo específico de infraestructura o por unos hechos específicos de orientaciones económicas, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, este urbanismo abierto está cargado en muchos sentidos del posibilismo, de la posibilidad de construir nuevas formas de relacionar. El primer punto, nosotros trabajando esta idea del urbanismo abierto, hemos identificado 3 puntos. El primero tiene que ver con vincularnos, digamos, con las posibilidades explorables y apropiables dentro de la ciudad. El segundo, entender que los proyectos tienen que ser, soluciones que den cuenta de la complejidad y la variedad que hay dentro de la ciudad y de los agentes que hay en la ciudad. Y el tercero, y no por tercero, digamos, más importante, pero sí fundamental, y es la idea de que el poder no se entrega, el poder se toma. Esa idea de empoderar al otro a través de mis acciones, pues en nuestro caso hemos identificado que es más importante, o digamos, es más efectivo cuando alguien toma el poder y lo asume y se empodera a sí mismo, y en ese sentido construye una forma de participación mucho más efectiva, ¿ok? Y es una aproximación que nosotros nos interesa que quede claro en esta noche, que no es sobre la ciudad, sino es desde la ciudad. Y es desde la ciudad en función de nuestro propio mundo, en función de nuestro propio tiempo y en función de nuestra propia experiencia. Quisiéramos cerrar con esta frase de la fabulosa Jane Jacobs, porque estamos totalmente de acuerdo con ella cuando dice que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo, pero le incorporaríamos a razón de la invitación que nos ha hecho la Plataforma de Justicia Espacial sobre
programaciones de impacto social, incorporarla a esta frase de Jacobs, el hecho de decir, las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se programan con todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabo, Elifred, excelente. Muchas gracias por compartirnos el trabajo de ustedes. Me gustaría aprovecharlos un poquito más para conversar. Yo nada más quería como aportar un par de cositas que me parecen relevantes a la conversación que nos encontramos ahorita durante esta etapa del semestre. Primero, me parece que ese argumento de los cuatro derechos que nacen de la participación, ¿verdad? Saber, decidir, hacer y la ciudad, de alguna manera como que engloban este ejercicio a la hora de entender el programa, como estas fuerzas de inteligencia o no sé si fuerzas de inteligencia, pero como una especie de entendimiento de la colectividad, ¿verdad? De lo que sucede ahí. Y ese entendimiento del uso colectivo que puede tener agencia sobre los espacios, empieza a cuestionarse cosas como el reciclaje, como el reuso, la resignificación, o sea, cómo le aportamos colectivamente valor a unos espacios que tal vez pudieron haber estado en detrimento, o en desgaste, o en abandono. Entonces, es ahí donde el esfuerzo común colectivo y los saberes y los oficios también le dan otra dinámica. Entonces, es algo que hemos visto en otras prácticas aquí en la plataforma, que nos parece fabuloso, que ustedes lo pongan en perspectiva desde su experiencia allá en Venezuela. Entonces, yo creo que ha sido una charla súper bonita en el sentido de que demuestra evidencias desde la praxis, ¿verdad? Y que hay una reflexión detrás de esa praxis, ¿verdad? De poner estas ideas que se practican y después vuelven otra vez, me supongo que en las conversaciones de ustedes como equipo, a entender realmente el alcance de lo que se está haciendo y lo que se gestiona. Entonces, súper bien en ese sentido. Algo que también, bueno, yo quería preguntarles, y ya dejo el espacio para que surjan más preguntas o comentarios, es a la hora del proyecto puro y duro, y perdón, pero discúlpenme la pregunta tan seca a nivel técnico, pero me gustaría ver qué opinan ustedes de esa pregunta. Cuando se trata de establecer un programa per se, ¿qué herramienta o qué experiencia les ha dado un buen resultado? Vamos a ver. Hay temas que son innegables y que lo estamos conversando ahora aquí en el taller, que es algo tan básico como calcular el aforo, ¿verdad? O para dimensionar espacios, ¿cuáles son esos criterios o qué herramientas utilizan ustedes? Si nos las pudieran compartir. Yo sé que hay mucho detrás de esto de sentido común, pero me gustaría mucho escuchar de ustedes de primera mano cómo es que empiezan a dimensionar o cuantificar el estado de la cuestión de un proyecto o que se va a cogenerar con una comunidad específica. China. Bueno, sí, eso, a veces sí tiene como... Una pregunta, ya, permiso, China, ¿ustedes se ven? Yo no veo a nadie. Te estoy viendo a ti en este momento. Ok. Yo no veo a nadie tampoco. A ver, sí, tiene, como decías tú, tiene mucho sentido común. O pudiera decirse que tiene mucho de sentido común, tal vez para un sociólogo, a lo mejor no necesariamente para otras disciplinas, ¿no? Y eso es algo que deberíamos reconocer en principio, y es que el valor de acercarse a las comunidades en términos tal vez de ser un poquito más empático, de que incluso, yo diría que la primera estrategia es buscar un trabajador social, un sociólogo, alguien que maneje formas de vincular socialmente comunidades para que permita o para que busquen estrategias que permitan el acceso de otros técnicos un poco más acartonados como nosotros que llegan preguntando cuestiones extremadamente técnicas que generan barreras y rechazos en la comunidad, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros creemos en muchos casos
La mayoría de las veces se nos plantea la intervención en los espacios como venimos a rescatar el espacio, ¿no? Porque es un espacio acabado, agotado, en detrimento, destinado a prácticas negativas, etcétera, y entonces se nos presenta el espacio como unos técnicos que van a sí, rescatar, ¿cómo decirlo? Como a heroicamente a transformarlo positivamente, y nosotros llegamos con este manto maravilloso a plantear un montón de cuestiones que más bien generan barreras, y lo primero en todo caso sería buscar estrategias de vinculación que no necesariamente tienen que ir directamente al tema. En muchos casos nosotros tuve la experiencia o la oportunidad de usar, por ejemplo, ludotecas con niños en trabajos, en intervenciones urbanas que no tenían necesariamente que ver con el usuario, el niño como usuario, pero nos permitió entonces acceder a la comunidad, ser personas de confianza y progresivamente ir vinculándonos desde entrevistas a profundidad que dan primeros elementos para, en consecuencia, plantear formas de mapeo. Es decir, hay que buscar indicios que pueden ser entrevistas a profundidad, encuestas, la propia observación y otros encuentros como más documentales sobre otros trabajos anteriores de la comunidad. Y estos encuentros nos dan como ciertos datitos que permiten después la participación ampliada de la comunidad. Yo creo que es como ir escalando progresivamente, ir adentrándonos progresivamente para después caer en lo que yo veo súper efectivo y me encanta hacer, que son los mapeos colectivos y participativos, porque pues son bastante estimulantes, convocan muchísimo y como que caldean un poco el lugar y las intenciones de participar. Yo no sé si tienes algo que agregar. No, lo dijiste todo. Igual que tú, pero me toca una parte. No sé si respondí. Sí, me parece muy bien porque, digamos, vos desde el enfoque del oficio, digamos, del expertise tuyo, claramente esta parte inicial es algo que de interés para la plataforma, ¿verdad? Que es el abordaje del territorio, del entendimiento de dónde están las cosas, de la vinculación social que hay que tener, y para esto hay muchas maneras de entrarle, ¿verdad? Hay muchos cruces disciplinares de aprender a navegar en lo indeterminado, como decía Juan Carlos Vargas en algún momento que nos habló de inteligencia territorial. Me parece hermosísimo de que a pesar de todos los mapeos que podamos hacer, nada va a sustituir esa experiencia empírica y poder validar mucha de la información que hoy en día se puede hasta trabajar a nivel digital o con tecnología accesible, pero también siempre hay que ir al sitio y verificar esto, y que es la parte más importante para darle sentido y vocación a lo que queremos hacer. Entonces yo siento que eso que comentas, Nelifred, es súper importante. Y nada más ahí quisiera ver, si abusando un poquito nada más, es después de eso, ¿cómo hacen para determinar la espacialidad? Pero la pregunta es, entiéndame, es estrictamente disciplinar, tal vez de proyectar espacios, o sea, ¿qué es exactamente, qué instrumentos o cómo hacen ustedes para, basado en todas estas aproximaciones, poder destilar esto en una cuantificación de que esto es lo que se va a hacer? Fíjate que, permíteme aportar ahí, Mike. Yo creo que el instrumento que permite, o sea, que le da como ese segundo nivel al desarrollo del proyecto, a la identificación del proyecto, está en caracterizar el modelo de gestión. O sea, en los proyectos que nosotros hemos hecho,
lo que socialmente sea gestionable es lo que es conveniente proyectar constructivamente. Y gestionable, entiéndase bien, la capacidad de las personas para fabricarlo, la capacidad de las personas para mantenerlo. Es decir, como el agente programador y el agente constructor. ¿Ok? Eso para nosotros es fundamental. Porque, digamos, pudiera haber un amplio presupuesto o un presupuesto muy reducido. Pero eso no necesariamente está vinculado a lo que las personas puedan manejar. Constructivamente en términos materiales y constructivamente en términos de programación. Y es la combinación, es la identificación de estos dos componentes lo que termina dándole forma a la arquitectura. O sea, termina resultando en digamos, proyecto planimétrico, en tanto que se identifica cómo se gestiona su materialidad constructiva y cómo se gestiona su posibilidad de gestión cuando la arquitectura empieza a vivir. Y yo agregaría ahí, pues, como para hacerlo un poquito más visible, nosotros usamos, al igual que en cualquier, diría yo, investigación más o menos estándar, pues usamos indicadores, pues ponderamos, usamos todos estos instrumentos, digamos, científicos, pero creo que sumados al enfoque que acaba de plantear Gabriel, es decir, si un lugar tiene capacidad de gestión, pues en este caso buscaríamos medir la cantidad y cualidad de las organizaciones preexistentes o la capacidad a partir de indicadores y unos datos bastante objetivos, ponderados, matrices de impacto cruzado, etcétera, que nos permitan identificar pues cuáles son las capacidades de organizarse o las capacidades de gestionar los espacios de organizaciones preexistentes, por ejemplo. Correcto. Entonces, termina siendo básicamente el método estándar tradicional de la planificación que involucra un diagnóstico, una toma de decisiones, o sea, una formulación y un diseño fundamentado en investigación, en indicadores y en herramientas básicas de planificación, y después pasa a una contraloría, una evaluación de resultados también por parte de indicadores y alguna suerte de experiencias piloto, pero que están fundamentadas o que están orientadas, lo que les da valor realmente es la orientación que se le da desde el enfoque de Gabriel en esta fórmula de dos grandes componentes. Perfecto. Gracias. Qué rica la respuesta en sintonía de ustedes dos. Muchas gracias. No sé, me gustaría abrir el espacio ahora sí para la audiencia. Aquí hay una manita levantada, ya veo quién es. Rebeca, adelante. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias porque creo que esto nos nutre demasiado como taller para poder seguir en nuestro proceso. Y realmente a mí me parece como muy importante esta parte de que ustedes hablen del derecho a la participación y también lo vinculo mucho como que la participación va a ir ligada a la sostenibilidad durante el tiempo de este proyecto, ¿verdad? Porque ellos van a sentirse completamente parte de ellos. Yo sé que ustedes hablaban como tal vez de encontrar esas personas que ya tienen como ciertas experiencias o cierto conocimiento para que puedan ser parte en la construcción, y las capacitaciones, pero no sé, digamos, nosotros como grupo nos planteamos también como la posibilidad de hacer, no sé, como manuales de detalles para el proceso y que ellos lo vayan teniendo. Me gustaría como tal vez como conocer ese proceso de construcción con ellos, cómo es que los involucran para poder como crear el espacio o el proyecto que están ejerciendo. Rebeca, fíjate, gracias por tu pregunta. Que además es la respuesta que te podemos dar no es una, es múltiple, porque no hay una sola manera de resolver la vida ni de atender la vida. La vida es dinámica, se transforma, cada persona es distinta, aunque digamos que hay como grandes grupos de interés y en ese sentido, o sea, nos vamos conformando como sociedad.
Fíjate, nosotros hemos pasado desde el proyecto Fast Track, es decir, se va diseñando en la medida que se van tomando decisiones y va para atrás y va para adelante. Es decir, no hay como tiempo para protocolizar las acciones. También hemos pasado, por ejemplo, de acompañar procesos de ocupación de edificaciones, donde sí hemos tenido que protocolizar, por ejemplo, la construcción de un pequeño instrumento gráfico y escrito sobre las condiciones apropiadas para habitar un espacio. ¿Sí? Los metros cuadrados por persona, para no fomentar hacinamiento o para colaborar con procesos de ventilación e iluminación adecuada. En fin, hemos tenido que generar instrumentos propios protocolizados para la toma. Hemos también participado, digamos, de la consolidación de formas de gestión, ¿sí? Si vamos a construir una vivienda nueva en un territorio donde está todo por hacerse, pues tienen que haber unos retiros mínimos con relación a la parcela y la colindancia con el próximo porvenir. Además, porque el tema de trabajar en el barrio es que es una ciudad que está constantemente en transformación, incluso en aquel barrio que es Génesis, que está por hacerse. Entonces, el protocolo sobre la ocupación digamos, del territorio por ser en el futuro ciudad también es importante, y hemos formado parte de esos procesos de protocolizar la ocupación del territorio, digamos, rural, que en 15, 20, 30 años será ciudad. Es decir, no hemos encontrado una sola manera. Lo que sí hemos entendido es que en cada situación buscar la oportunidad para generar los convenios necesarios que permitan, digamos, apuntalar un futuro pensado colectivamente. Y colectivamente no por la participación de nosotros. Cuando hablo colectivamente me refiero a aquellos quienes gestionarán ese territorio. Pero justamente lo que tú dices es fundamental. Si es a través de un manual para un proceso constructivo, háganlo. Nosotros, por ejemplo, en el caso venezolano, hay un instrumento hermosísimo que se llama Manual del Constructor Popular, que ya hizo toda esa chamba por nosotros. Entonces, nosotros hemos ido encontrando dónde no está hecha la chamba y ahí la hacemos. Y donde la chamba ya está hecho, incorporamos eso al proceso. Es decir, no inventamos el agua tibia. Perdón, agregaría que primero que la chamba es el trabajo, no sé si estamos hablando en el mismo término. Segundo, que sí, que hay que darse la oportunidad de ir identificando contextos y despojarse un poquito de la preconcepción sobre cómo se deben hacer las cosas y llegar... China, por favor, abona sobre el deber ser. Hazlo. Sí, es que estamos muy acostumbrados o muy, digamos, configurados desde el deber ser, ¿sí? Y entonces queremos llegar a los espacios creyendo que se debe hacer esto o se debe hacer aquello. Y entonces hay unas preconcepciones sobre el hacer y sobre este deber o cómo se deben hacer las cosas que terminan jugando en contra de permitirnos entender las experiencias y los contextos de cada lugar, ¿no? De cada espacio. Y matando la masa crítica. Sí, matando la masa crítica, matando la cantidad de oportunidades que pueden presentarse por la necesidad de no querer ver que están allí y seguir encasillados en lo que se debe hacer, ¿no? Y cómo debe suceder en tanto yo lo hice como debía ser. Es decir, si yo delimito con los metros cuadrados y las líneas que definen lo que es una cancha, entonces ese espacio debe comportarse como cancha. Y la realidad es que no. La realidad es que, por ejemplo, hemos visto
Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Hemos estado en cantidad de espacios en los que los mapeos, cuando se presenta el croquis y hay una cancha así bien dibujadita con los metros efectivamente que debe tener, etcétera. Y cuando las personas lo cargan de situación actual, pues esa que se supone es una cancha, es cualquier cosa menos cancha. Es el lugar donde se contrabandea la droga, es el lugar donde se bebe todos los fines de semana, etcétera, pero no juega el papel de cancha. Entonces, el deber ser está subestimado. Sí, total. Perfecto. Tengo un par de preguntitas más por acá. Alberto y luego Sharon. Primero, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio que están sacando para poder dar esta charla. Estoy seguro que va a ser muy valioso. Mi pregunta va enfocada en una curiosidad que me da. Estos proyectos que ustedes por lo menos mostraron en esta ocasión, ¿cuántos de ellos tienen permisos o están avalados tal vez por...? Ninguno. Ok. Es que, digamos, me viene la pregunta, digamos, decía esta pregunta porque me viene a la cabeza que, digamos, hasta qué punto es legítimo, de alguna manera, tal vez, como transgredir las leyes que ya están dadas en pro del beneficio de una comunidad, que es básicamente lo que por lo menos veo que han venido trabajando. Súper valioso. Esa sería la preguntita. Yuta, China, ¿te lanzas tú a la pregunta de Alberto? O... Yo empezaría, Alberto, por decirte que legal no, legítimo es. Porque te lo planteo de esta forma, porque los permisos, como bien decía Gabo, no existen tal vez en su máxima expresión, porque si digamos hay aval institucional, que es distinto a la legalidad de muchos permisos, pero sobre todo está legitimado desde la acción colectiva, ¿sí? Es decir, en el primer momento en que se vincula la comunidad decide hacia dónde orientarlo y termina siendo lo que la comunidad definió, entonces la comunidad legitima al espacio. Y esto es lo que nosotros llamamos procesos instituyentes. Es decir, hay situaciones instituidas que vienen de la mano de institucionalidades, de legalidades, y hay situaciones instituyentes que nacen de la necesidad de transformar y resignificar y construir nuevas formas que se instituirán progresivamente, pero digamos, es como la génesis de cada institución se presenta desde un proceso instituyente, ¿sí? Y entonces esto lo que plantea es un proceso cíclico que reconoce los cambios progresivos de cada lugar y que son necesarios, que es necesario resignificar no solamente el sentido de los lugares, sino la forma en que se concibe la intervención en esto. Y ahí volvemos al deber ser. La institución plantea mucho el deber ser, pero lo instituyente plantea cómo queremos ser, que es distinto. Ok, entiendo. Muchísimas gracias a los dos. Sharon. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por todo el conversatorio que han generado. Ha sido muy satisfactorio. A mí me nace una pregunta que casualmente nació de una conversación que teníamos previo a este conversatorio con un grupo de estudiantes que ellos nos mencionaban que en el territorio que ellos están trabajando ahorita les ha costado como lograr ese interés de la comunidad por involucrarse y por poder generar ideas. Entonces, cuando ustedes hablan sobre todo este derecho a decidir, que se liga mucho a la toma de decisiones de lo que puede ser un proyecto, ¿cómo se gestiona con una comunidad que presenta como tal vez ese rechazo a ser parte de un proceso? O sea, ¿cómo gestionamos esa participación
para llevar a generar un dispositivo que se adapte no solo a la aceptación de un territorio, sino a esa adaptabilidad en un futuro del mantener ese proyecto vivo, ¿verdad? Ajá, Sharon, fíjate, y agradezco muchísimo la pregunta, porque yo creo que uno no debe estar donde no lo invitan. O sea, si a mí no me quieren en una fiesta, yo mejor no voy para esa fiesta. Y uso este comentario porque uno debiese preguntarse, ¿estoy acá porque yo estoy muy motivado y soy voluntarioso o estoy acá porque soy necesario? Y si creo que soy necesario, ¿quién me necesita? Es decir, esa comunidad, por ejemplo, ¿solicitó el apoyo? ¿Sí o no? En el caso de que no lo solicitó, ok, estamos nosotros como equipo ubicando dónde somos útiles y que en ese sentido, como arquitectos, nos identifiquen necesarios. Esa sería un poco como el argumento, porque o sea, yo no creo que el problema esté en las personas, sino creo que está en la incapacidad aún digamos, de la profesión, al menos de la arquitectura, de entender dónde está su utilidad más allá de lo evidente. Es decir, no porque un territorio esté degradado o no porque un territorio esté segregado o no porque un territorio a nuestra mirada tenga carencias, necesariamente, digamos, hay oportunidades para que uno opere. Necesariamente no las hay. Porque los procesos sociales son dinámicos. Y en la medida de que esa sociedad no ha identificado que algo le es útil o necesario en función de lo que tú eres capaz de ofrecer, pues tu rol ahí es muy difícil que se viabilice. En todo caso, estratégicamente, lo que yo creo, porque de momento a nosotros no nos ha pasado, Sharon, eso, es que tienen que identificar dónde están las relaciones invisibles sobre las cuales ustedes son capaces de ser útiles, que esta sociedad todavía no ha identificado. Ahora, yo creo que la profesión, y disculpa, China, yo creo que la profesión de la arquitectura en términos del hábitat popular tiene, o sea, no basta con el voluntariado, no basta con el altruismo, no basta con, no sé, con la filantropía. O sea, yo creo que tiene que ser un asunto mucho más canalizado desde las oportunidades que estén latentes. E identificarlas. Sí, qué buena pregunta, Charo. Sí, es muy buena. Y además creo que al identificar cuáles son esas oportunidades latentes que nosotros podemos aprovechar desde lo técnico, desde la profesión, pues no va a ser difícil transmitir al otro cómo somos necesarios o cómo podemos aportar a ese espacio. Pero es desde el otro que tenemos que entender cómo aportar, no desde nosotros, no desde nuestro prejuicio sobre cuáles son las necesidades que tiene aquel espacio. Es reconocer desde ellos las necesidades para nosotros después entender cómo aportar a aquellas necesidades y cómo transmitirlo. Fíjate que cuando tú hablabas del mapeo, Nellyfred, y esto es como importante plantearlo, el mapeo tiene que ubicar en el otro la cosa, no validar nuestra preconcepción. Totalmente. O sea, creo que el asunto con ese grupo de estudiantes, Sharon, debiese enfocarse desde la construcción del otro y no desde la construcción de ustedes. Y desde el otro poder viabilizar el proyecto. Imagínate que llega a tu casa mañana alguien y te dice, mira, sal de tu casa
que yo vine porque soy chévere y te quiero poner a trabajar y te voy a diseñar, no sé, tu jardín. ¿Cómo lo recibirías? Tú te preguntarías, bueno, pero ya va, ¿y quién te llama a ti? ¿Y qué te hace creer a ti que yo necesito un jardín? ¿O quién te pidió un parque? Y pudiera parecer una situación como malagradecida, pero ciertamente, ¿quién te lo pidió? Sí, hay una oportunidad muy bonita que existe al llegar a estos lugares, a estos espacios, que tiene que ver con darnos una oportunidad, darnos un chance, darnos un momento para sentarnos a entender y a relacionarnos con el otro fuera de nuestro rol técnico, antes de arrancar con ese rol técnico. Y eso puede ser muy lindo, romántico y místico, pero la verdad es que debe existir vínculo. Para mí es importante construir vínculos para después poder caminar, digamos, conjuntamente o colectivamente. Sobre todo en lugares donde los grupos de gestión no tengan identificado algo en lo que uno pueda aportar. O sea, son procesos que llevan tiempo. Hay una competencia ahí, tal vez me gustaría subrayar algo de lo que están mencionando Gabo y China. Algo que quisiera mencionar que es importantísimo, que es esta capacidad de aprender a construir sobre lo existente. Esto es fundamental porque es una actitud que digamos que a veces cuesta un poco verla aplicada verdaderamente en estos ejercicios. O sea, ya existen organizaciones base, ya existe activismo, ya existe una comunidad organizada. Es más, en la mayoría de estos ejercicios nosotros las recomendaciones que damos inicialmente es que usted no puede ir a un lugar de cero. O sea, usted tiene que reconocer lo que está sucediendo ahí. Y si usted no va desde ahí, pues como decía en el IFRED, entonces asesórese con gente especializada en ciencias sociales o gente conocedores del sitio, activistas que tal vez te puedan orientar, pero la recomendación siempre es aprender a construir sobre lo que ya hay. Y esto no me refiero a un proyecto de infraestructura, sino a esas fuerzas que el lugar tiene, que están presentes, que están vibrantes, que hay gente que se está haciendo desde hace tiempo cosas, ¿verdad? Entonces uno se convierte a nivel técnico, puede ser uno un facilitador de los procesos que ya están en curso. Como decías vos, el ejemplo del jardín en la casa. Sí, claro, pero para llegar a ese jardín, no sé, jamás va a ser una imposición, ¿verdad? Tienes que verdaderamente entender si esa persona realmente está activa en que quiere hacer algo o no, ¿verdad? Entonces me parece súper válido lo que están diciendo y muy valioso. Hay otra preguntita más de Elisa, adelante. Gracias, por cierto, por la respuesta. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la charla de hoy, estuvo súper buena. Y mi pregunta iba en lo que estábamos hablando antes de lo que se debe hacer. Entonces me surgió una pregunta, digamos, en el caso de la cancha de fútbol, si uno reformula la cancha de fútbol y aún así como una cancha de fútbol más edificada, digamos, y aún así es usada como basurero, ¿qué estrategias puede utilizar uno para que la gente... Elisa, habla más lento que se te corta y yo entiendo muy poco. Perdón, que cómo uno puede, qué estrategias uno puede utilizar para que en vez de que esa cancha de fútbol sea utilizada como un basurero, cambie de programa, o sea, aunque uno aún así sea una cancha de fútbol. Ok. Bueno, yo diría que tienes que identificar si es necesaria la cancha de fútbol primero, antes de buscar que el programa apunte a forzar a que sea una cancha de fútbol, ¿no? China, permíteme. Por ejemplo, ¿hay quien juegue fútbol? ¿Alguien tiene balón? ¿Alguien ha jugado fútbol alguna vez? ¿Hay un equipo de fútbol en 1 kilómetro alrededor, por ejemplo? Sí, hay niños, hay jóvenes, o sea, ¿quién es el que va a ser usuario de eso, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos con el deber ser, desde la geografía, desde la arquitectura, desde los planes urbanos, nos dicen que debe haber una cancha cada X
espacio de espacio físico, que deben haber ciertos equipamientos urbanos en tantos metros cuadrados, etcétera. Eso plantea un deber ser, pero atiende realmente a las necesidades, a los deseos, a las intenciones, a las capacidades, a las voluntades de gestión, a una cantidad de factores que van a hacer viable la cancha de fútbol, porque eso es importante. No lo hace viable la delimitación, no lo hace viable el diseño, no lo hace viable la necesidad de que sea, ni la imposición de que sea, lo hace viable que existan las condiciones y las posibilidades de gestión y de uso del espacio. Permíteme aportar algo. Fíjate que cuando hicimos el proyecto de Cumaná, ¿cómo se llama la chica que hizo la pregunta? Elisa. Elisa. Fíjate, Elisa, gracias, China. Elisa, cuando hicimos el proyecto en Cumaná y estaba esta superficie de una cancha múltiple, esa fue una de las preguntas que nos hicimos en colectivo. Y en esa cancha tenía las dimensiones para que se pudiera jugar voleibol, básquetbol y futbolito. Y se identificó que lo único viable a fortalecer eran las proporciones de la cancha, las dimensiones de la cancha de futbolito, motivo por el cual lo que era el basamento de toda la estructura multideportiva cambió de sección para permitir la práctica del futbolito, pero ganarle espacio a otros componentes de uso público y colectivo. Y fue viable porque personas que vivían muy cerca podían gestionar esa cancha y sumarse a una red de 25 equipos de futbolito en la ciudad de Cumaná. Es decir, el proyecto de que la cancha estuviese tenía poco que ver con su condición material anterior. Lo definió fue la viabilidad a razón de vincularse a una red deportiva mucho más amplia que el propio proyecto de arquitectura. O sea, quiero decir, incluso la sección posible del deber ser deportivo se redujo. Tenemos ahora a Alonso. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias por la charla, la cual fue de gran ayuda para el proceso en el cual estamos ahorita en el taller. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo se modifica o se adapta el rol en la procuraduría de ciertas actividades que suceden en estos sistemas complejos de actividades, ¿verdad? Porque lo que hablamos es sobre, con estas conclusiones que se dan al final, en la segunda conclusión sobre el dispositivo diverso, me remite hacia la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad programática, flexibilidad en adaptación de posturas, de adaptación, ¿verdad? En ciertos procesos y actividades que suceden en estos espacios donde a veces una índole institucional no está, ¿verdad? Que usualmente se encarga de estos procesos de procuraduría, de generar una representación entre los usuarios y la gestión. Entonces, ¿cómo su rol se modifica en una situación post-proyecto, cuando ya está funcionando y ya suceden estas actividades, para poder entender ese equilibrio que debe de haber a lo largo del tiempo? ¿Ustedes siempre siguen estando presentes en los proyectos y su rol cambia, o qué tipo de dinámica sucede? Fíjate que, Nellyfred, gracias, Alonso, tú eres profesor, ¿cierto? Sí. Qué buena iniciativa están llevando adelante. O sea que gracias por invitarnos. Nellyfred, ¿tú quieres aportar algo? ¿O le lanzo? No, adelante. Fíjate, Alonso, eso tiene al menos dos respuestas. Voy a empezar por los proyectos que hemos hecho para otros. Porque como les contamos, estamos viviendo un momento
donde nosotros mismos somos el proyecto. Y esto es interesantísimo. O sea, esto lo valoro, lo agradezco. Es decir, el derecho a la ciudad a través de mí y no el derecho a la ciudad a través de otro. Pero vamos a empezar por ese otro. Fíjate que gran parte de cuando hablas de la flexibilidad del proyecto de arquitectura, la entendemos de que tiene que estar vivo y que tiene que poder ser uno y mil cosas, tal vez no a la vez, pero sí en la vida. Es decir, que sea como la estructura base que permita que la acción de las personas es lo que va incorporando el proyecto, va siendo incluso toda vez que nosotros desaparecemos. Entonces, ¿y por qué hacemos esto? Porque, bueno, hemos visto la experiencia en la distancia de mucha gente que nos antecede, de que cuando los edificios son, digamos, pensados, tal vez la expresión no es hermética, pero sí estáticos, tienen inscrita la fórmula de su fracaso porque no son capaces de transformarse a razón del nuevo grupo social que los gestiona en el futuro. Por ejemplo, quienes hacen vida en un proyecto hoy, quienes tomaron decisiones, quienes lo construyeron, quienes los usan, en 15 años no serán los mismos, serán otros. Y si este mismo proyecto de arquitectura, que implica una inversión de tiempo, que implica una inversión económica, o sea, que implica como una complejidad asociado a que él haya pasado, no es capaz de recibir a este nuevo público y en ese sentido adaptarse al nuevo público, ese proyecto fracasa. O si, por ejemplo, ese proyecto no es capaz de adaptarse a una nueva fórmula de gestión, por ejemplo, está de la mano, no sé, lo financia el Ministerio de Educación, cambia el ministro de Educación, y si ese proyecto no es capaz de transformarse asociado a una nueva forma de gestión, así como cambió el ministerio, ese edificio cae en desuso. Y el planeta Tierra está lleno de esto, está lleno de esto. Hay demasiada experiencia previa que ya lo demuestra. Que hemos procurado nosotros a razón del aprendizaje del error ajeno y del error propio, que cada vez tenemos que generar mayores proyectos que sean andamio y menos proyectos que sean estructuras completas, para que se complete a razón de los distintos momentos que va a vivir, porque la arquitectura, Alonso, tú lo sabes, y espero que se lo transmitas a todos tus estudiantes siempre, la arquitectura empieza cuando el edificio es habitado. Y si la arquitectura empieza cuando el edificio es habitado, entonces es muy poco probable que nosotros, antes de que la arquitectura empiece, podamos prever todo lo que le va a pasar en su destino. Lo mejor que le puede pasar a un edificio es que viva los momentos de transformación propios de las personas que lo habiten. Eso por un lado. Y por el otro, y voy a tratar de no extenderme mucho para no ofuscar el agotamiento de tus estudiantes, nosotros decidimos ser, Alonso, hace una buena cantidad de tiempo, ser el proyecto. Y así como, o sea, decidimos ser la forma organizada social que se organiza, permíteme la redundancia, que se organiza para darle vida a algo del cual tú eres parte y transforma tu propia realidad. Y eso es un poco el edificio abandonado en el centro de Caracas. Es decir, cómo a través de nuestra propia acción reconvertimos un lugar que en principio nos sirve para trabajar, porque es nuestro lugar de trabajo cotidiano, pero a su vez vamos invitando a otros que lo nutran de cultura, lo nutran de energía, lo nutran de vitalidad, y que en ese sentido se vaya transformando. Y ser capaces de transformar nuestra realidad en la medida que vamos construyendo una sociedad más inclusiva, más equitativa, bueno, sí, fomentar el derecho a la ciudad a razón de nosotros mismos. Es decir, nosotros seguimos, ya no es el proyecto al que hay que hacerle seguimiento, sino cuando tú mismo eres el proyecto, el seguimiento es tu propio devenir. Yo quisiera un poco insistir con el tema del determinismo.
Dale palo, mira, dale palo al deber ser. Sí, no, o sea, con el tema del determinismo, porque el destino o lo que va a suceder con un lugar, con un proyecto, no se determina en el diseño, incluso tampoco se determina cuando se define la forma de gestión de espacio. Por el contrario, hay un posibilismo desde que se diseña o desde las posibilidades de diseñarlo, posibilismo en la forma de y posibilismo en la forma de transformarlo. Y en ese sentido, cuando nosotros volvemos a un espacio, cuando hemos vuelto. Sí, claro, hemos vuelto. Y esos espacios no son usados como originalmente fueron propuestos, por decirlo de alguna manera, no por nosotros, sino por la propia comunidad. Correcto. No nos causa ninguna afección. Por el contrario, la pregunta es si existe latencia, como diría Gabriel. Si está latente en la forma que la comunidad decida o la comunidad desee, necesite, pues perfecto, hermoso más bien, ¿no? Pero si no está latente, ahí es cuando salen unas lágrimas. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Perdón, perfecto. Tengo una mano aquí levantada de José Alberto. ¿Quieres preguntar algo más o no? Alberto Josué. Profe, ya hice la pregunta. Ok, perfecto. A mí lo que me da más bien, si quieren, ya me da pena con los invitados por el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es un cierre nada más formal. Estimada Nelifred, estimado Gabo, voy a nada más compartir pantalla aquí un momentito. Y nada más les quería presentar, bueno, obviamente agradecerles sobremanera, creo que ha estado muy rico el intercambio y poder ver de primera mano el trabajo que ustedes hacen, y quería presentarles los certificados por su participación, que lo extiende la Universidad. Gracias. Y dice así, por su participación en el conversatorio Programaciones para Proyectos de Impacto Social, organizado por la plataforma de investigación Justicia Espacial. Está firmado por mi persona y el director de la Escuela de Arquitectura. Esto es para Gabriel, para el ICEF y para Nelifred. De verdad, muchísimas gracias por sacar el ratito, por acompañarnos. Ojalá que nos podamos ver pronto. Mira, yo creo que este es el diploma, Mike. Este es el diploma que más fácil se ganó el ICEF. Muy bien, ¿eh? No, y de verdad, muchas gracias. Y bueno, algo que para los que nos acompañan, nada más contarles que Gabriel también nos apoya en la plataforma. Él es editor asociado, de hecho estamos como con él y con Alejandra y con Alexa y con Sharon, estamos peloteando parte de lo que es lo que va a ser la convocatoria de los artículos científicos, bueno, no artículos, más bien llamémoslo, los artículos que se quieren compartir desde la plataforma de Justicia Espacial y las experiencias de distintos colectivos en América Latina. Entonces ahí estamos trabajando duramente en eso y ojalá que también podamos, el ICEF y el IFRE también unir esfuerzos y sinergia para futuros proyectos más adelante. Entonces, un abrazo a los dos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pura vida. Pura vida. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bye. Bueno, y nosotros nos